La biotecnología es la ciencia que tiene como objetivo estudiar a los organismos vivos o sus partes para la obtención de bienes y servicios. Muy bien. Hay plantas, por ejemplo, que tienen una genética que pueden contrarrestar la sequía. Bien, entonces los científicos extraen o buscan esa dotación que tienen ellos o esa ventaja que tienen y la insertan en otros organismos, ya sea una planta que, por ejemplo, no soporta estas altas temperaturas, para que genéticamente ya ella vaya cambiando su composición y logre crear una descendencia que tenga resistencia, por ejemplo, a la sequía. Eso es lo que hace la biotecnología. Dice aquí, es de carácter multidisciplinario, como lo estábamos hablando, y tiene influencia tanto en las ciencias biológicas, la bioquímica, la genética, la química, la medicina, la veterinaria, entre otras. Muy bien, el video lo expresaba, y nosotros desde tiempos antiguos ya venimos utilizando la biotecnología sin pensarlo. Por ejemplo, ¿dónde ustedes creen que puede haberse aplicado la biotecnología en la antigüedad? Ahí lo mencionaba en el video. A ver, Kristen. ¿Para las plantas? Sí, para el mejoramiento de plantas. Miren, desde tiempos antiguos, por ejemplo, en la formación de pan, descubren pues lo que es las levaduras, que son parte importante del crecimiento de la masa del pan. Aparte de eso, nuestros antepasados, ¿no?, tenían conocimiento de plantas que tenían componentes medicinales. Eso es biotecnología. ¿Okay? Utilizan un componente de una planta, por ejemplo, para beneficiar al ser humano. Otros ejemplos muy importantes es, por ejemplo, la fermentación para la obtención de los vinos y alcoholes, que hoy en día son de beneficio para industrias enormes que distribuyen el alcohol, no solamente para fines comerciales o para una festividad, por ejemplo, también para lo que es la utilización de esterilización en cuanto a implementos que podemos tener en la misma casa. También apoya pues en lo que es el botiquín, de repente de primeros auxilios, tener el alcohol. Bien, basados en el método científico, también tenemos que en la parte convencional la biotecnología influye. En esta parte podemos hablar de, enfocándonos en base al video que les presenté en la plataforma, donde hablan de la fertilización in vitro, donde hablan del mejoramiento de las especies. Eso es la convencional, la biotecnología convencional. Por ejemplo, la bipartición. Hoy en día se hace pues lo que es la creación de dos embriones y los inserta. En cuanto a lo moderno, ya entonces se amplía un poco más la rama de la genética, que viene ya establecida pues por los estudios que hizo el padre de la genética. ¿Quién es el padre de la genética? ¿El padre de la genética quién es? Gregor Mendel, lo saqué de internet, profe. Muy bien, es importante y no lo pueden, eso no lo pueden olvidar. El padre de la genética, eso tiene que estar ahí. Gregor Mendel, que postuló 3 principios básicos, ¿no?, que hoy en día se siguen trabajando en lo que ustedes trabajan a veces en cuadro de Punnett, por ejemplo, que lo trabajaron en 9º y 5º año, y hoy en día pues también se conocen otro tipo de herencias, como por ejemplo la codominancia o la dominancia intermedia, que no estudió Mendel, pero gracias a los avances científicos que se han dado en la actualidad, pues hoy en día podemos conocer el código genético de todas las especies, incluyendo al ser humano, y poder trabajar o enfocarnos en genes beneficiosos o que benefician a una especie e insertarlos en otro. Y también esto de la genética nos ha permitido pues estudiar los virus y bacterias que nos traen enfermedades y poder saber cuál es la ruta para contrarrestar a este virus o a estas bacterias. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bien, aquí les traigo un esquema de cómo se diferencian las técnicas de la biotecnología tradicional versus la biotecnología moderna. Por favor, alguien que nos aporte con la lectura. A ver, Tiffany. ¿En qué se diferencian las técnicas de la biotecnología tradicional y de la biotecnología moderna? En el siguiente esquema muestra las características de las técnicas de la biotecnología tradicional y de la biotecnología moderna empleadas en la obtención de nuevos cultivos. Muy bien. Ajá. Las cadenas o hileras de eslabones representan un fragmento de la molécula del ADN. Las cadenas se representan de diferente color porque representan el ADN de un individuo diferente.
El eslabón pintado de color rojo representa un gen, fragmento del ADN, que codifica para una proteína que determina una característica de interés. En el primer caso, la flecha hacia abajo indica la generación de una nueva variedad a partir del cruzamiento sexual de ambas especies originales. En el segundo esquema, la flecha hacia arriba, hacia la derecha, indica la transferencia de un gen de interés de un organismo a otro, y la flecha hacia la diagonal izquierda muestra la obtención de una nueva variedad a partir de una de las plantas originales. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver, pues, cómo la biotecnología tradicional utilizaba lo que se conoce como la selección artificial, donde encontraban un organismo que tenía una característica para ellos beneficiosa. Vamos a suponer, por ejemplo, un grano de maíz mucho más grande, ¿ok? Bien, esa genética la buscaban y la cruzaban y, lógicamente, el gen de interés se pasaba a la siguiente generación. Y así era como ellos encontraban, pues, la manera, pues, de conservar la genética, en este caso del maíz, que era mucho más grande y lógicamente al ser más grande es más nutritivo, posiblemente, ¿no? Bien, en la biotecnología moderna ya no se utiliza este tipo de cruce artificial, sino que ya hay otras maneras, por ejemplo, como la fertilización in vitro. Yo puedo escoger embriones y seleccionar cuál voy a insertar. Acá, por ejemplo, en esta imagen, el gen de interés, yo puedo utilizar mediante una técnica, insertarlo en otra especie. Es decir, por ejemplo, la resistencia a un tipo de hongos, por ejemplo, la encuentro en este gen rojo que está aquí. Esta otra especie verde que está acá no la tiene. Bueno, yo por medio de la biotecnología avanzada, inserto ese gen en la genética de esta nueva especie y ya lógicamente empiezo a tener descendientes con esa nueva genética, sin necesidad de apareamiento, sin necesidad de estar esperando resultados. Los puedo obtener de manera mucho más rápida, gracias a la biotecnología moderna. Bien, pero todo esto se ha dado pues gracias a lo que se ha hecho con el avance de la molécula de ADN. Y todo esto es precursado pues por Watson y Crick, que fueron quienes describen la molécula de ADN. Bien, aquí tenemos entonces algunos colores que ya están presentados o se presentaron en el video y que ustedes pueden ver cuáles son sus aplicaciones. Por ejemplo, la biotecnología roja, como lo dije, está relacionada a lo que son los aspectos de salud humana. Por ejemplo, terapia génica, diagnóstico, vacunas, huella genética. Bien, la terapia génica, muy importante, ya que hoy en día, por ejemplo, yo puedo hacerle a una persona un ideograma o un cariotipo y conocer en qué cromosoma específicamente hay un problema genético. Y ese problema, por medio de las técnicas que hoy tenemos, podemos tanto decir o darle la opción a la pareja de que pueda abortar, porque lógicamente va a tener un hijo con un problema congénito o también alguna enfermedad, o también podemos revertir ese problema y cambiar ese gen defectuoso y modificarlo por otro que sea beneficioso. Bien, la biotecnología blanca enfocada en lo que es la industria. Aquí entonces hablamos no solamente, por ejemplo, de la industria que tiene que ver con el comercio de alimentos, sino ahí se benefician todo tipo de industria, por ejemplo, la farmacéutica, la alcohólica, hay tantas que se pueden beneficiar. Bien, alguien por favor que se lea la biotecnología verde. Biotecnología verde es la biotecnología aplicada a procesos agrícolas, mejoramiento de plantas, GMO, biofertilizantes, biopesticidas, entre otros. Bien, ya hoy en día para trabajar más amigable con la naturaleza, ya hoy se crean biofertilizantes y biopesticidas. Genéticamente se puede buscar pues las características que hacen inmune a algunas especies y esas se insertan en los fertilizantes, lo que hace pues que sea mucho más amigable también para cuando llegan lo que es las frutas o los vegetales al consumo, ya no tengan tantos químicos. También esto es beneficioso porque al crear biofertilizantes y biopesticidas ayudamos al planeta a menos creación de pesticidas que hoy en día son parte esencial de lo que es la contaminación de nuestros recursos como el suelo y como el agua. La biotecnología azul, ya la habíamos hablado, se enfoca en ambientes marinos y acuáticos. Ahí se pueden obtener entonces productos, fármacos, cosméticos, biodiesel, entre otros. Muy bien, la biotecnología amarilla. A ver, Tiffany, apóyanos con esa lectura.
Se refiere al uso de los organismos vivos y o biomoléculas en la industria alimentaria. Uso de enzimas para la producción y procesamiento de los alimentos nuevos y mejores. Muy bien. Hoy en día, por ejemplo, en lo que es, hablábamos de la variedad de maíz grande, ¿no? Que podía haber sido tradicionalmente buscado, pero hoy en día se busca, por ejemplo, reducir más la semilla y tener más la parte comestible, por ejemplo, en los tomates. Hoy en día también se ha utilizado lo que es algunos genes en el aguacate, por ejemplo, que hace que la semilla se reduzca y sea mucho más consumible lo que es la carne que nosotros consumimos, de lo que es la parte verde del aguacate. También se ha cambiado la coloración de la piña, por ejemplo, se puede cambiar de amarillo y la han pintado ahora rosado. ¿Qué beneficio le ven a eso? Bueno, pero son cosas que se pueden hacer en cuanto a la biotecnología amarilla. Bien, la biotecnología marrón. A ver, Kelvin, léala, por favor. Se utiliza este término en la biotecnología utilizada en la veterinaria. Desarrollar y producir fármacos, vacunas y mejoramiento animal. Muy bien. Ya ven pues que no solamente pues se busca pues lo que es combatir enfermedades por medio de fármacos y vacunas, sino también que se mejoran algunas especies, más producción de carne, más producción de leche. Eso es encargado de lo que es la biotecnología. Bien, mediante la biotecnología gris, a ver, ¿quién nos apoya con esto? Tommy. Biotecnología gris. Ingeniería genética y biología molecular para mejorar el ambiente. Bioremediación, biofiltros, limpieza de contaminación, entre otros. Bien, hoy en día pues se utilizan los beneficios de algunas bacterias para, por ejemplo, si hay un derrame petrolífico, ahí se puede utilizar bacterias que consumen esa contaminación que se da en el mar y poder reducirla, lo que hoy en día con prácticas humanas sería bastante imposible. Bien, con respecto a la biotecnología rosada. ¿Quién lo lee, por favor? Se refiere a la propiedad intelectual y bioseguridad en biotecnología. Patentes, propiedad intelectual, bioseguridad, bioética. Muy bien, entonces la biotecnología rosada está más que todo basada en lo que es la protección de las industrias y también respetar la vida, no solamente humana, sino también de los seres vivos, porque recordemos que la biotecnología trabaja con organismos vivos. Hoy en día, pues la ética está bastante inmersa en que se respeten muchos de los estudios que se están haciendo, puesto que esto parece mentira, pero se puede prestar para la creación, por ejemplo, de humanos con algunas habilidades que tal vez no tenían. Y muchas veces eso se hace sin el consentimiento de las personas que se dejan hacer esos estudios. También la regulación pues, de armas biológicas, porque recordemos pues, que si se estudian los virus, por ejemplo, el coronavirus, puede ser utilizado o manipulado de una manera que puede ser traído para afectar a las personas. Si no hay una regulación en cuanto a eso, cuando hay estudios, se pueden utilizar pues, lo que son las armas biológicas, que son un problema muy grande para la humanidad. Bien, la biotecnología dorada. A ver, Alejandro. Se refiere al uso de herramientas bioinformáticas y nanotecnología. Nanobots, diseño de drogas, in silicio, nanopartículas. Muy bien. Y no solamente apoya la bioinformática en todos estos tipos de aspectos, sino también pues que la bioinformática apoya en lo que es el registro de las especies. Se pueden guardar un registro genético de muchas especies que si de repente en algún momento logran perecer, ya por lo menos se mantiene el código genético y se puede hacer una nueva reanimación de esas especies con algunas especies similares. O sea, también se puede traer lo que es la extinción, que es conocido el término. Entonces, muy bien, pasamos a la siguiente. Esto es como una nota capciosa. ¿Ustedes saben de dónde viene lo que es el alcohol gel? No, profe. Bien, el alcohol gel es una muestra más del beneficio pues, que tiene la biotecnología, puesto que mediante la fermentación del azúcar se puede obtener el alcohol gel. Aparte, pues, ahí lo tienen, que es un aporte más pues, de la biotecnología.
y que no solamente pues la fermentación el azúcar, en el caso de la caña de azúcar o del maíz, aporta pues lo que son alcoholes para el consumo, ¿no? Sino también para la utilización pues de la desinfectación, por ejemplo, como es, y hoy en día que se ve tan importante por la aparición del COVID-19, lo que es el alcohol en gel. ¿Tenían conocimiento de eso? No, profe, No, buena profe. información. Bien, ahí entonces es un aporte pues que les dejo. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bien, mediante los cultivos transgénicos. Bien, ya les digo, transgénico tiene que ver pues que obtienes o sacas un gen beneficioso y lo insertas a otra especie. Aquí podemos ver alguien que nos aporte pues en lo que es la lectura. Los cultivos transgénicos en el mundo. A nivel global también se ve una gran adopción de los cultivos transgénicos. En 2019, 17 millones de agricultores de 29 países sembraron cultivos transgénicos en 190,4 millones de hectáreas. ISA 2019. Esta superficie representa una disminución del 0,7% respecto de las 191,7 millones de hectáreas sembradas con cultivos transgénicos a nivel global en 2018. La menor superficie sembrada se debió principalmente a situaciones climáticas desfavorables. Entre los cultivos transgénicos sembrados en el mundo se encuentran... Vamos a detenernos ahí. Miren, aquí se ve pues una de las importancias que tiene lo que es el cultivo transgénico y que ya muchos países están adoptando pues el cultivo de estas especies, puesto pues que permiten la posibilidad pues de tener cultivos en áreas donde no estaban pobladas. Por ejemplo, ya les digo, especies que tienen resistencia a la sequía ya pueden estar en un ambiente menos favorable y dar producción. Esto es benéfico, por ejemplo, como países como en África, que ustedes saben, donde abundan los desiertos y el problema de escasez de agua, puesto que esto puede repoblar algunos lugares de cultivos que son beneficiosos para poder tener alimentación. Ustedes saben pues que, por ejemplo, África es uno de los países que tiene la mayor cantidad de pobreza y también pasan mucha hambre y necesidades. El hambre es igual a enfermedades y muerte. Entonces, dentro de los cultivos transgénicos, por favor, alguien que aporte en la lectura. ¿Desde qué parte? Entre los cultivos, para que conozcan los cultivos. Entre los cultivos transgénicos sembrados en el mundo se encuentran soja, maíz, algodón, canola, remolacha azucarera y alfalfa, con tolerancia a herbicidas. Maíz, algodón, berenjena y caña de azúcar resistentes a insectos. Maíz, algodón y soja con tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos combinadas. También se sembraron, aunque en superficie mucho menores, papaya y calabacín amarillo resistentes a virus, maíz y caña de azúcar, con tolerancia a sequía, clavel y rosa color azul, papa y manzana menos susceptibles al pardeamiento. Soja y La biotecnología agrícola contribuye a reducir las emisiones de gases de invernadero y por lo tanto a mitigar el cambio climático. La adopción de los cultivos transgénicos desde 1996 permitió adoptar prácticas que favorecen el secuestro de carbono en el suelo y reducen el uso de energía. Muy bien. Ok, ya. Bien, entonces ven pues que desde que iniciamos pues con lo que es el cultivo de alimentos transgénicos, se ha permitido pues favorecer a los suelos y permitir una menor degradación de ellos, además de que reducir el uso de la energía, tanto para la utilización de creación de pesticidas, de insecticidas. Bien, continúen con la lectura, por favor. Los cultivos tolerantes a herbicida han facilitado la adopción de prácticas conservacionistas como la siembra directa, que reducen la pérdida de carbono y la erosión del suelo, el uso de combustible y las emisiones de dióxido de carbono CO2. Los cultivos Los cultivos resistentes a insectos requieren menos aplicaciones de insecticidas, lo que resulta en un ahorro de combustible y por lo tanto menos emisiones de CO2. En 2018 hubo una reducción de al menos 47,8 millones de kilogramos de ingredientes activos de herbicidas e insecticidas. La disminución en las aplicaciones y en el laboreo
redujo las emisiones en 23.000 millones de kilogramos de CO2, lo que equivale a sacar 15,3 millones de autos de las calles. Muy bien, aquí entonces pueden ver pues cuál ha sido la cuantiosa aportación pues de todos estos cultivos, recordando pues que las plantas son benéficas pues porque ellas crean el oxígeno que nosotros necesitamos pues para poder subsistir. Aparte pues de que protegen lo que es el suelo y evitan la erosión de él. Bien, vamos a pasar a la última diapositiva, que es la ética. Bien, esta la voy a resumir. Como les dije, pues la biotecnología muchas veces toca áreas sensitivas. Por ejemplo, como en el video que les presenté en la plataforma Edmodo, se utilizan lo que son células pluripotentes o potipotentes, lo que significa pues que tienen una amplia ventaja en lo que son las divisiones celulares, a diferencia de otras células. Estas células se pueden obtener del cordón umbilical y de la placenta, que es una práctica que hoy en día está controlada y regulada por la ética en la biología, en la biotecnología, puesto pues que esto puede atentar contra la criatura que viene en camino. Aparte de esto, pues, gracias a la ética existen regulaciones y respetos y normas que se tienen que respetar para la producción, por ejemplo, de fármacos, para el trabajo con virus. O sea, si no existiera eso, hoy en día no hubiese el control que hay y lógicamente esto sería un caos. Por eso, pues, que, por ejemplo, hay tanta regulación en cuanto a la obtención, por ejemplo, de la vacuna ahora, y no todos pueden estar fabricando o diciendo, yo tengo la cura para esto. Eso tiene que ser comprobado y tiene que cumplir con una ética, el cual tiene que respetar ante todo la sociedad y también respetar a los seres vivos que son involucrados en cuanto al estudio de la obtención, por ejemplo, de fármacos